Reflexión espiritual número 8, año 7. Serie, Viviendo mi cuaresma en Cristo. Tema 2, Mi libertad en Cristo. Oremos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración al Padre. Oh Dios Padre omnipotente, tanto has amado a tus criaturas, que les diste a tu único Hijo. Y para que la majestad de tu verbo no nos infundiese temor y nuestras almas se pudieran dirigir a Él con confianza, lo revestiste de una carne semejante a la nuestra. Bendito seas, Padre. A Jesús lo has embellecido con las gracias más atrayentes y sobre todo le has dado un corazón infinitamente perfecto, tanto que debía ser la morada de tus delicias, porque tu divina plenitud vive en él, y la más humilde de las criaturas tiene ahí su lugar de privilegio. Ese adorado y sacratísimo corazón, inmenso como tú, Dios mío, porque te contiene, es también mi morada, pues me ama. En él me encuentro con tu divinidad y al verme en este sagrado asilo, tu justa ira se aplaca y tu justicia se desarma. Te adoro, Dios Padre, por Jesús y en Jesús. Adoro a Jesús, tu Hijo, quien por su humanidad es mi hermano y por su divinidad es mi Dios. Te amo por Jesús y con Jesús. Te amo por el corazón de Jesús, que el amor hizo mío. Te amo en Jesús. Por Él te llega mi amor. Por Él puedo alcanzarte y abrazarte. Di conmigo, hermano y hermana. Dios mío, Padre Santo, reconozco que tú eres la bondad infinita y creo en tu amor por mí. Amado Espíritu Santo, en estos momentos inflama nuestros corazones en el amor de Dios. Ilumina a los hermanos que serán profetas en esta enseñanza, dando gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó de entre los muertos y al Espíritu Consolador por los siglos de los siglos. Amén. Preámbulo y síntesis. Hola, bienvenidos hermanos y hermanas de nuestra amada comunidad Hombres Católicos San José, invitados e invitadas. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros. Continuamos nuestro camino cuaresmal con un corazón dispuesto y arrepentido, con la fe y esperanza de que la gracia y el poder del Espíritu Santo está transformando nuestro corazón de piedra en el mismísimo sagrado, misericordioso y eucarístico corazón de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Hemos iniciado un nuevo ciclo del programa Testigos de su Misericordia para la formación permanente de predicadores católicos, con la serie Viviendo mi Cuaresma en Cristo, por medio de la cual hemos estado profundizando en nuestra conversión personal y comunitaria, y así continuar nuestra formación permanente como predicadores católicos. Los invitamos entonces, hermanos y hermanas, a perseverar y permanecer para recibir con humildad y gratitud la enseñanza de Jesús sentados y sentadas a sus pies. Al final de esta enseñanza, en la puesta en común, vamos a conversar un poco acerca de la invitación que nos ha hecho Jesucristo en el Espíritu Santo a todos los miembros de la comunidad de hombres católicos San José, invitados e invitadas, a renovar el compromiso de pertenecer y permanecer en nuestra comunidad de hombres católicos San José como fuente del amor de Dios y, y como fuente de la sabiduría de Dios que recibimos con humildad y gratitud sentados a sus pies. Al final tendremos unos minutos para poder compartir algunos testimonios
de personas que no conocemos de las redes sociales y que nos han agradecido en el nombre de Jesús ese coloquio y ese compartir las ideas que tenemos en la puesta en común, en los de cada uno de ustedes que ha participado, hermanos, en anteriores enseñanzas de hace muchos años. Ya son más de 375 videos que estamos compartiendo en las redes sociales. Ahí donde tú apareces, una vez Julito, otra Alfredito, otra Carlos González, otra Alfredito, otra Freddy, en fin, ¿verdad? Y cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, cada vez que han participado y ha quedado grabado en el video, esas enseñanzas son las que están llegando a estas personas que no conocemos y hoy están escuchando también esta enseñanza y están muy agradecidos con el Señor porque el Señor les ha hablado a través de cada uno de ustedes, hermanos, y esa es la importancia de pertenecer y permanecer en esta comunidad de formación permanente. Bendito sea Dios. Hoy recibamos con nuestro corazón dispuesto la enseñanza en este camino cuaresmal en donde vamos siguiendo a Jesús, amándolo, escuchando sus enseñanzas, acompañados de la liturgia de la iglesia, donde nos ha presentado esa diversidad de enseñanzas que Jesús va dando, acercándose a Jerusalén y recordando que con Santo Tomás nosotros también dijimos, vamos a morir con él, porque estaba amenazado de muerte ya Jesús. Y Jesús va con valentía a encarar su destino, a cumplir la misión del Padre. Y Santo Tomás nos representa a cada uno de nosotros diciendo, vamos, yo también voy contigo, Jesús, porque te amo, porque me amas. Y por eso hacemos todo esto que estamos haciendo, hermanos y hermanas, y por eso que pertenecemos a esta comunidad, porque en esta comunidad Jesús nos ama y con Él caminamos y Él nos va enseñando de la mano, cuando caminamos o sentaditos cuando se detiene, como en este momento. Se ha detenido Jesús en este camino, ya acercándose la Semana Santa próxima, apenas unos días, y se detiene para que nosotros podamos reconocer si hemos aprendido lo que nos ha venido enseñando en esta cuaresma, o en este momento, si no es cuaresma, en el momento en que estás escuchando esta enseñanza, ¿qué te ha dejado las enseñanzas caminando con Jesús? ¿Te han enseñado a vivir en Cristo? ¿Vives ya en Él? ¿Vive ya Cristo en cada uno de nosotros, hermanos y hermanas? Es su Espíritu, el Espíritu Santo, el alma de nuestra misión de vida. Nos ha comunicado y le hemos permitido que nos comunique el poder cumplir con el envío y la misión a la que nos ha encargado y nos rige en este año litúrgico, haciendo vida en nuestro testimonio la palabra de Dios, que yo te la proclamo con gusto, porque a raíz de esta palabra debes de cuestionarte en este momento, hermano y hermana, si verdaderamente tú puedes unirte a Jesús, porque estás con Él, por Él y en Él, y hablarlo en su nombre, con la autoridad y el poder de Jesucristo en tu vida, porque ya no eres tú quien vive, es Cristo el que vive en ti, y puedas decir con Él esta palabra. Repítela conmigo para hacer conciencia, a ver si verdaderamente tienes ya la autoridad de Cristo, porque Cristo vive en ti y tú se lo has permitido. Dice Cristo en mí y en ti, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Amén. Bendito sea Dios. Entonces, en este camino cuaresmal, caminando con Jesús, donde ya nosotros conscientemente vamos a morir con Él para resucitar con Él, viviendo la experiencia previa a la pasión de Cristo. El Espíritu Santo nos está conduciendo a meditar y contemplar no solamente esa cuaresma, la hora de Jesús, como nos enseñó Virgen Santísima María, ¿verdad? La hora de Jesús, toda su vida, su pasión, muerte y resurrección, es la hora de Jesús, y donde María nos enseñó que ella estaba con Él. Yo la vivo
con Él, igual que nosotros, ¿verdad, hermanos? Por lo tanto, esta época de Cuaresma, Semana Santa y tiempo pascual, debemos estar conscientes de que es un tiempo de penitencia, de ayuno, de oración, pero también de tentación. Y es por eso que el Señor nos ha visto en ese envío que se hizo a la comunidad, la tentación en la que podemos caer y abandonar la comunidad a la cual Él nos ha llamado. Nos ha alertado el Señor, porque el tiempo de Cuaresma es el tiempo de estar alerta para las tentaciones del mundo, que trata de impedir que tú y yo nos formemos permanentemente en las enseñanzas de Cristo. Guiados por el Espíritu Santo, hemos estado meditando y contemplando las reflexiones de los papas. Y hoy vamos a entrar a una reflexión muy especial del libro Mi Vivir es Cristo, del Opus Dei. Y vamos a continuar posteriormente con otras bibliografías de la tradición y el magisterio de la Santa Iglesia Católica para que esa enseñanza de Jesús, que está resguardada por la tradición y el magisterio de nuestra Iglesia Católica, ¿verdad?, llegue a nosotros tal cual el Señor nos la enseña. En esa ocasión invitamos al padre José Murillo del Opus Dei a que nos guiara y a nos acompañara con un tema maravilloso. Él nos va a guiar. Eh, Antes de invitar al hermano que el Señor ha elegido para poder darnos la parte de la catequesis de esta enseñanza, quiero hacerte ver nada más algo, hermano y hermana. En este instante debes pensar y sentir en tu corazón y en tu alma que vamos caminando con Jesús sabiendo que Jesús va a entregar su vida por ti y por mí. Y como ya lo sabemos, nos unimos a Él de tal manera que lo que vamos a vivir en la Semana Santa que se aproxima es también que yo también me voy a donar por aquellos que ama a Dios. Voy a donar mi vida y la voy a entregar como Jesús. Y voy a entregar mis sufrimientos, mis miedos, mis temores, mis enfermedades y todo aquello que me agobia y me quita la paz. Y la voy a entregar como una ofrenda pura, santa y agradable de mis cruces, de cada una de nuestras cruces, ¿verdad, hermanos? Unidos al madero de Jesús, viviendo nosotros la experiencia en Jesús. Por eso se llama esta serie Viviendo mi Cuaresma en Jesús. Y yo te invito a que esta enseñanza la vivamos de esa manera. Estamos viviendo esa época de Cuaresma, ese camino hacia el Calvario, ese camino hacia la resurrección, con Jesús y en Jesús, viviendo sus propios sentimientos, hermanos y hermanas. ¿Cómo se siente Jesús sabiendo que se aproxima el tiempo, la hora de su donación por, por amor al Padre y a nosotros, cumpliendo la voluntad de Dios? Y de esa misma manera yo tengo que estar en estos momentos, no en el mundo, ¿verdad, hermano y hermana? No pensando que los viajes, la playa, el licor, la fiesta, la piscina, no, que no es nada malo todo eso. Pero estamos en un tiempo en el que el Señor nos ha invitado a acompañarlo. Y este momento que tú estás dedicando a Él, ofréndaselo y dile, este momento, Señor, en esta bulla que me atormenta y que me quiere distraer, este momento de oración con los hermanos de la comunidad de hombres católicos San José, hoy te la dedico y voy a poner toda mi atención, sabiendo que yo voy contigo a vivir la experiencia del Calvario y de la resurrección. Desde ese enfoque, desde esa profundidad en nuestra alma, sabiendo que viene una donación que requiere que nosotros tengamos la capacidad de donarnos como Jesús. El Señor sabe que lo que necesitamos para poder hacerlo es la libertad que nos da el mismo Jesús, porque Él se dona en libertad.
Y hoy quiere que nosotros aprendamos que esta donación que estamos haciendo a partir de este seguimiento, amando a Jesús en este camino hacia el Calvario, nosotros tengamos, Él nos dé la libertad interior para poder decidir nosotros mismos y decir, sí, Señor, yo acepto, yo quiero, acepto ese envío y acepto esa misión que me das en este momento de ser una donación para la salvación de las almas. Y ya introducidos por el Espíritu Santo, demos la bienvenida a nuestro hermano José Luis. Hermano José Luis, que el Espíritu Santo hoy continúe iluminándote, te dé palabras de sabiduría y nos introduzcas en esa catequesis maravillosa que se llama Mi libertad en Cristo. ¿En qué consiste esa libertad que puedo obtener yo en Cristo? Y hoy nos vas a decir que es una razón más que sobrenatural que proviene de Dios. Así que, hermano, adelante, inicia tu catequesis. Muchas gracias, hermano Carlitos. Bendiciones para ti, para todos los miembros Gracias. de nuestra bendita comunidad de hombres católicos San José, hermanos y hermanas, personas que nos verán mañana, en la tarde, en la noche o cualquier otro día. Eh, Hoy me permite el Señor compartir con ustedes el mensaje. Yo le agradezco a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo por permitirme enviarles el mensaje. Y solo soy un instrumento que Dios utiliza para poder darles el mensaje del Señor. No busco protagonismo. La honra y gloria toda sea a nuestro Señor, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Muy buena noche. Hoy me tocó compartir con ustedes la catequesis que tiene por nombre o título Mi libertad en Cristo, la razón más sobrenatural. El padre José Murillo, del Opus Dei, nos dice en esta noche, y comienza así. Al comenzar su predicación en la sinagoga de Nazaret, el Señor lee ante los presentes un pasaje de Isaías y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por lo cual me ha ungido para evangelizar a los pobres, me ha enviado a anunciar la redención a los cautivos y devolver la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para promulgar el año de la gracia del Señor. Y esto lo encontramos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 4, versículos 18 y 19, así como también lo encontramos en Isaías, capítulo 61, versículos 1 y 2. Luego nos continúa diciendo, y tras enrollar el libro, declara Jesús, hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Y esto nos lo dice en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 21. Y continúa y dice, Jesús se presenta de este modo como libertador o como un libertador, y yo podría agregar como mi y nuestro Salvador, libertador y salvador. Nos continúa diciendo el padre José Murillo, ante todo, de aquello que constriñe la libertad interior,
la ceguera de la ignorancia, la cautividad del pecado, la opresión del diablo. Estas serían tres cosas que nos explica el padre José Murillo que podrían constreñir nuestra libertad o la libertad que Dios nos ha dado. Y se los vuelvo a repetir. La ceguera de la ignorancia, la cautividad del pecado y la opresión del diablo. Y nos continúa diciendo, de hecho, no son infrecuentes en su predicación las ilusiones o las alusiones, perdón, a la libertad y a la liberación para aquellos que le siguen. Y cita, si vosotros permanecéis en mi palabra, sois en verdad discípulos míos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y esto lo encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 31. Y esa frase o esta parte me encanta, se lo voy a volver a repetir. Si vosotros permanecéis en mi palabra, son palabras de Jesús, sois en verdad discípulos míos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y continúa, un Dios salvador que ama la libertad. Y ese es el mismo Dios que nos dio la libertad. Dios Padre, a través de Jesucristo y a través también del Espíritu Santo. Y continúa diciéndonos, los primeros cristianos tenían una profunda y exultante conciencia de libertad. Jesús era para ellos el Salvador o el Libertador, que prácticamente vendría siendo lo mismo. Y nos continúa diciendo, no los había liberado de un yugo para imponerles otro distinto, sino que habría roto todas las ataduras que les impedían llevar una vida plena. Y continúa diciéndonos, esta plenitud que ahora se les presentaba como posible se revela en la alegría que resumaban sus vidas. Y cita, estad siempre alegres. Esto no lo dice Pablo, o es una exhortación de Pablo a sus discípulos. Estad siempre alegres, orad sin cesar, dad gracias por todo. Esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Y esto no lo dice San Pablo, o lo cita San Pablo, en su primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 16 al 18. Y continúa diciéndonos el padre José Murillo, en el principio, Dios crea al hombre como Señor de lo creado. El artífice sumo, el artífice sumo, fabricó nuestra naturaleza
como una especie de instrumento apto para el ejercicio de la realeza y para que el hombre fuera completamente idóneo para ello. Le dotó no solo de excelencias en cuanto al alma, sino en la misma figura del cuerpo. Y es así como el alma pone de manifiesto su excelsa dignidad regia. Por el hecho de no reconocer a nadie por Señor y hacerlo todo por su propio arbitrio. Nos continúa diciendo, ella, por su propio querer, como dueña de sí, se gobierna a sí misma. Y nos hace una pregunta y dice, ¿y de quién otro? Fuera del rey, es propio semejante atributo. Y nos continúa diciendo, por el pecado, el hombre se ve reducido a la esclavitud, pero Dios le levanta con la esperanza de una salvación futura. Y esto es una cita que podemos encontrar en Génesis 3:15. Y continúa, este deseo de redimirnos se manifiesta, por ejemplo, cuando libera a su propio pueblo de la esclavitud de Egipto y le promete una tierra que deberá conquistar. Pero ¿qué será, ante todo, la tierra prometida? ¿Es un don de Dios? Es un don de Dios donde podrá rendirle culto con libertad. Y cita, yo soy el Señor, tu Dios, que te ha sacado del país de Egipto, de la casa de la esclavitud. Y esto lo encontramos en Éxodo 20 o capítulo 20 y versículo 2. Y añade, no tendrás otro Dios fuera de mí. Y esto lo encontramos en Éxodo capítulo 20, versículo 3. Y continúa diciéndonos el padre José Murillo, es precisamente así como Dios presenta a su pueblo los mandamientos del Decálogo, como las condiciones para que sea verdaderamente libre y no recaiga de nuevo en la servidumbre. Dios no busca imponerse como un tirano, sino poner a su pueblo en condiciones de aceptarle libremente como Señor. Esta apuesta de Dios por la libertad se entiende si el primer mandamiento del que según Jesucristo dependen la ley y los profetas, y esto lo encontramos en Mateo 20:40, no es otro que el amor o amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Ahí se encierra, básicamente, en el mandamiento
donde Dios nos deja y nos dice, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo o a tu próximo como a ti mismo. Y esto lo encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos del 37 al 39. Y continúa el padre José Murillo diciéndonos, porque este no es un precepto cualquiera, otras cosas se pueden imperar e imponer mediante la fuerza y la coacción, pero el amor no se puede reclamar así. Dios lo requiere como un amante, solo después de haber manifestado el amor que abriga hacia su pueblo, solo tras haber mostrado de numerosas formas su cariño y su cuidado. Y es que el amor verdadero solo se puede invitar, hay que ganárselo, porque solo puede ser fruto de la libertad. Gracias, hermano Carlitos, por permitirme compartir esta catequesis con los hermanos. Eh, Muy agradecido. Espero que sea de bendición para todos. Muchas gracias por el tiempo y por permitirme compartir con ustedes lo que el Señor hoy quiso compartirles a través de mí. Que Dios los bendiga y muchas gracias. Gracias, José Luis. Y quédate conmigo y vamos a darle la bienvenida a nuestro hermano Gunther. Bienvenido, hermano Gunther. Cuando puedas, puedes también poner tu imagen. Hola, Buenas noches. bienvenido, buenas noches. Bueno, como hemos escuchado y estamos siguiendo la misma metodología que implementamos eh, en la enseñanza pasada, en donde hay una parte de catequesis y posteriormente entramos a una parte de contemplación, basándonos siempre en el tema, en este caso desde el padre Murillo, del Opus Dei, que estamos reflexionando y contemplando. La catequesis, si ustedes al poner atención, nos hemos dado cuenta que nos habla acerca de esa libertad. El tema comienza con el título, que ya sabemos que los títulos para nosotros son muy importantes, donde dice mi libertad en Cristo. Y nos dice también el autor, el padre Murillo, dice que es la razón más sobrenatural que existe. O sea, para que nosotros podamos vivir la libertad en Cristo hay una razón, dice, que proviene de lo sobrenatural, que es una razón que proviene de Dios. Y nos inició introduciéndonos cuando Jesús inicia su predicación y lee el pasaje de Isaías, que es el envío que el Señor ha hecho a nuestra comunidad para este año. ¿Verdad? Que ya lo proclamamos al principio y que José Luis lo volvió a proclamar ahora, donde nosotros, lo que busca el Señor es que nosotros nos apropiemos y podamos decir lo mismo que Él, como Él y con esa autoridad. Pero para eso dice, para presentar a Jesús, que es el libertador, el salvador, se necesita, dice, que nosotros seamos libres interiormente. Y a través de José Luis nos planteó el padre Murillo tres aspectos que debemos de cuidar en esta cuaresma. El primero dice, la ceguera de la ignorancia. Esa ceguera es enorme, ¿verdad? Porque cuando uno no sabe, cuando uno no conoce, pues está uno ciego y más en la vida espiritual. Entonces, la ceguera de la ignorancia es cuando las personas no nos exponemos en nuestra libertad, voluntad y conciencia
a recibir una formación permanente del Evangelio y de las enseñanzas de Jesús. Y por lo tanto, como no recibimos, pues vivimos como ciegos por no saber. La otra tentación es caer en la cautividad del pecado. Es probable que algunos de nosotros o de los que nos están escuchando, hermanos y hermanas, estemos todavía en pecado mortal, cometiendo pecado mortal en conciencia, y no nos hemos ido a confesar. Y no hay un firme propósito de enmienda ni un arrepentimiento de corazón. Y entonces dice, eso no permite que seas libre interiormente como Jesús. Porque recordemos que esa libertad interior de la que estamos hablando, que es la libertad en Jesús, ¿verdad? Es porque Jesús no tiene pecado. Jesús recibe el conocimiento del Padre en el Espíritu Santo. No tiene pecado, ni tampoco vive la opresión del diablo. Pero nosotros, hermanos, si nosotros nos apartamos de nuestra comunidad, nos apartamos de la enseñanza, nos apartamos de los sacramentos, nos apartamos de la comunión y la Eucaristía, entonces vamos a ser ciegos por ignorantes, cautivos del pecado, porque no hemos salido de ahí y oprimidos por el diablo, ¿verdad? Que nos acusa y nos mantiene en el pecado y nos da la vergüenza para no poder ir a confesar lo que ya sabemos que debemos confesar. Entonces es muy propio de esta cuaresma para poder vivir esa libertad de Cristo y proclamar que el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado para poder vivir esa experiencia en esa libertad interior. Hoy la catequesis nos enseña que debemos vencer la ceguera de la ignorancia, formándonos permanentemente y disponiéndonos a la escucha de la palabra y de la doctrina de la Iglesia Católica. Dejarnos cuestionar en el Espíritu Santo en este momento, hermanos y hermanas, porque cuando vemos el amor de Cristo y esa libertad para proclamar que nos ama y del Padre en el Espíritu Santo, pues nos debe doler el corazón por haber ofendido a ese Dios que nos ama y movernos interiormente para hacernos un firme propósito de no volver a pecar y de confesar los pecados para reconciliarnos con este Dios bueno. Y esa manera el Señor nos va a liberar de la opresión del diablo, porque ya nada tiene que ver con nosotros, porque ya somos de Cristo, porque yo por Cristo con Él y en Él, ahí ya no tiene nada que ver el diablo, hermano. Ahora si no estamos en Él, si no vamos a la Eucaristía, si no estamos en la gracia de Dios, hermano, entonces estamos oprimidos por el mal. Está clara la catequesis inicial, nos dice, si tú quieres tener esa libertad y la autoridad de Cristo para poder proclamar que el Espíritu del Señor está sobre mí e ir a evangelizar, debemos nosotros superar estas tentaciones, hermano. Nos ha dicho también el Señor que nos ha dado el camino, como lo repitió muy bien José Luis, guiado por el Espíritu. Si ustedes permanecen en mi palabra, dice, pero dice permanecer, ¿verdad? Hay que perseverar y permanecer, porque ocasionalmente no. ¿Cómo vas a aprender de esa manera? No te vas a formar nunca. Como que si tuvieras que ir a la universidad y faltas el 60% del tiempo porque te fuiste a jugar billar, estuviste en la cafetería o, o te dio pereza y no fuiste. ¿Y cómo vas a graduarte de esa manera? ¿Cómo vas a ganar el tema? O a recibir el conocimiento. No se puede. Y el Señor lo dice, si ustedes permanecen, dice la palabra, es permanecer, hermanos, no solo perseverar, es permanecer, estar presente, como hoy está presente Gunther, hoy está presente José Luis, hoy estoy presente yo aquí en la comunidad. Para los hermanos que nos están escuchando, hoy estamos presentes para ustedes, hermanos. Y los que no están presentes están orando, también están presentes en oración, pero esperamos que en las próximas enseñanzas también hagan presencia personal para no vivir la ceguera de la ignorancia, para no seguir cautivos del pecado y de la tentación y menos estar oprimidos por el diablo. Si ustedes permanecen en mi palabra, dice Jesús, ustedes son de verdad, dice, discípulos míos, van a conocer la verdad, como hoy la está
manifestando el Señor en el Espíritu Santo para ti y mí de una manera muy sencilla, ¿verdad, hermanos? ¿Qué tenemos que hacer? Permanecer en la palabra del Dios para ser discípulos, permanecer en la palabra y enseñanza de Cristo para ser verdaderamente esos discípulos que estamos sentados a sus pies aprendiendo y de esa manera dice, vamos a ir conociendo la verdad como Él nos la está revelando y nos revela algo más, que para poder obtener esa libertad interior que se necesita para ir con el Espíritu del Señor, me ha ungido y me ha enviado a predicar, yo necesito conocer la verdad que es Cristo y esa verdad en Cristo me va a hacer libre. Y ahí está, hermano, el camino de esta noche, el camino de la libertad en Cristo. Yo tengo que ser libre, tú tienes que ser libre en Cristo, porque Cristo vive en mí y yo ya no vivo. Yo dejo pasar a Cristo que es libre y de esa manera yo soy libre también. Y así debo vivir, así hay que vivir, porque cuando vivimos en la verdad, somos libres en Cristo. Por eso es que nos menciona el padre Murillo que los primeros cristianos tenían una profunda y exultante conciencia de libertad. Jesús era para ellos el Salvador, hermano y hermana, y para ti no, para mí no, claro, pero verdaderamente vivimos esa experiencia de salvación, nos dejamos salvar por Jesús, nos, nos creemos y pensamos que necesitamos ser salvados, hermanos, o estamos como nos ha dicho el padre Murillo, que nuestra alma gobierna ahora nuestro ser y se cree más que el Rey de Reyes y asume el alma el poder de decir yo soy, el alma yo mando. Lo que yo mueva en el interior de la persona humana, eso se tiene que hacer, incluyendo el cuerpo que me complementa. O podemos vivir la experiencia, nos dijo el padre Murillo, dice que la plenitud de esa libertad en Cristo se revela, dice, como dice San Pablo, está siempre alegres, orar sin cesar, dar gracias por todo. Esa es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Ahí está, hermanos. Así debemos vivir. Ahora pregúntate, porque hoy es el momento de la pregunta. Después vamos a contemplar la respuesta, pero hoy es el momento de la pregunta. Hermano y hermana, a ver, dice, ¿tú estás siempre alegre? Ahí, respóndete a ti misma y al Señor, ¿verdad? Cada quien. ¿Estoy siempre alegre, Di? ¿Será que yo siempre estoy alegre? Me mantengo orando sin cesar todo mi día, es alabanza, bendición, oración, petición, agradecimiento, aleluya. ¿Estás en ese ambiente o el mundo es el que te absorbe y vives en el mundo y de repente te acuerdas, haces una pequeña oración? Das gracias, das tu gracias por todo lo que te sucede. Y, ah, sí, ¿verdad, hermano? Es que ese es el camino, por eso que Jesús nos va enseñando, para que podamos poder decir, sí, yo también voy a morir con Él. Claro, tenemos que morir a todo esto, ¿verdad, hermanos? Porque, la, ¿por qué no estamos viviendo nosotros siempre alegres, orando sin cesar, dando gracias por todo, sabiendo que esa es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, porque ya Cristo vive en mí y yo vivo en Él. Esa es la vida que tenemos que estar ya viviendo. Si no la estamos viviendo, hermano y hermana, para eso es esta enseñanza. Aprende, porque el Señor te dice y te exhorta a través de San Pablo, está siempre alegre, ora sin cesar, da gracias por todo, hermano y hermana. Esta es la voluntad de Dios para ti en Cristo Jesús nuestro Señor. Para eso vino el Señor a salvarnos. De eso vino a rescatarnos, porque Él no quiere que estés atado. Él no quiere que estés limitado. ¿Por qué? Por la ceguera de la ignorancia, por la cautividad del pecado y la opresión del diablo. El Señor no quiere que seas esclavo. Pero esa libertad interior a la cual Él te está llamando, solo se logra si permanecemos en la palabra de Jesús.
Cuando permanecemos en su palabra, cuando Jesús permanece, que es la palabra en cada uno de nosotros, y nosotros lo dejamos para que Él viva, para poder hacer la expresión mi vivir es Cristo. Si vivimos para el Señor, vivimos y morimos, para el Señor morimos. Ya sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Ya no soy yo quien vive, es Cristo el que vive en mí. Para vivir esa experiencia debemos permanecer en Cristo, en su palabra, en la gracia sacramental, en, en el sacramento de la confesión, si nos equivocamos, de la reconciliación, y en el sacramento de la Eucaristía, hermano y hermana. Y así serán verdaderos discípulos míos, dice. Van a conocer la verdad de Dios, que es su amor. Porque así termina la catequesis. La verdad de Dios es el amor de Dios. Y ese amor de Dios que nos sostiene, que nos levanta, que nos rodea, es ese amor que hemos recibido en las enseñanzas de Santa Sor Faustina, que nos ingresa en el océano de su misericordia, hermano y hermana, y que ahí introducimos a todas las personas con las cuales nosotros tenemos contacto para que se beneficien también en esa verdad de Cristo, que es el amor de Dios que nos ama con locura. Esa verdad dice nos hace libres. ¿Por qué libres? Porque ¿por qué me voy a preocupar de mi presente, pasado y futuro si está en las manos del Dios que me ama y Él se hace cargo? Se oye bonito y se oye fácil, ¿verdad, hermano? Y dice uno, ay, no, yo no estoy viviendo esa experiencia. El Señor quiere que la vivas, que yo la viva también antes de llegar a la pasión de la semana entrante, hermano y hermano. O en la época en la que esté recibiendo esta enseñanza, antes de meditar en la pasión de Cristo, para poder comprender esa entrega total, en esa libertad interior de Cristo y poder decir, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Tenemos que tener apropiarnos de esa profunda y exultante conciencia de libertad que tuvieron los apóstoles y los discípulos. Una conciencia de ser libres porque Dios se ha hecho cargo, Dios vive en mí. Ya no tengo yo temor. Él me enseña, Él me libera de cualquier opresión. Él me santifica. El decir, el Espíritu del Señor está sobre mí, eso es lo que significa, hermanos y hermanas. Así que así nos está introduciendo el Señor. Y nos ha dicho que Dios nos ha criado como Señor de lo creado para ser libres. Sí, hermano y hermana, Él nos ha criado para ser libres, para que vivamos desde ya en la tierra prometida, que es el cielo. ¿Y qué es el cielo aquí en la tierra? Es Jesús en mí y en ti. Es el cielo. Yo ya tengo, ya me puedo apropiar del Espíritu de Cristo que vive en mí y yo en Él, y abandonarme en esa libertad de confianza de que el Señor está conmigo y quién contra mí, que nada me podrá apartar del amor de Dios manifestado en Jesucristo, mi Señor. Ese precepto del amor que nos ha planteado Jesucristo nos conduce hoy a contemplar entonces, hermanos, a contemplar cuál es el sentido de mi libertad interior en Cristo. Detengámonos entonces un momento, yo le voy a leer un poco lo que vamos a contemplar. Prepara tu corazón, tu alma y tu mente. Disponte a que el Espíritu Santo libere tu inteligencia espiritual, te dé la luz en el entendimiento para poder conocer el misterio de la libertad cristiana, que quiere decir la libertad que yo puedo vivir en Cristo, la libertad de Cristo que vive en mí. Yo tengo que tener esa misma libertad, así como le decían ahí los fariseos, los escribas y las personas que lo escuchaban, es que habla con autoridad. Y así quiere el Señor que tú seas ese profeta católico, hermano y hermana, aquel que habla, aquella que habla con la autoridad de Cristo. Porque ya no es Él el que predica, ya no es Él, ya no es ella la profeta. Es Cristo el que vive en ella, el que vive en Él, el que vive en ti y en mí.
Es Cristo el profeta, es Cristo el que es libre y predica con autoridad porque es la verdad. Por eso dice el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. Y la verdad nos ha dicho hoy, nos hace libres. Predicar en esa verdad nos hace libres, porque estamos predicando no nuestra verdad, sino la verdad de que es Cristo, nuestro Señor. Contemplemos entonces, hermanos, con nuestra imaginación, nuestros sentidos y nuestra alma abierta y dispuesta al Espíritu para descubrir ese sentido que tiene nuestra libertad cristiana y dejarnos alcanzar por el amor de Dios. Resulta imprescindible que fomentemos, alimentemos, hagamos crecer nuestra libertad interior, hermanos y hermanas, que nos va a llevar a hacer las cosas por amor. Aquí nos detenemos un momento para contemplar. Debemos fomentar, dice, alimentar, hacer crecer nuestra libertad interior. Pero hemos escuchado que para obtener esa libertad interior yo tengo que ser fiel a la palabra de Dios manifestada en Jesucristo. Entonces dice, fomentar esa libertad interior es fomentar ese encuentro con el Dios de la palabra, ese encuentro del Dios de Jesucristo, ese encuentro personal con el amor de Dios y descubrir que ese Dios me ama y me ama con locura y vive en mí y yo en Él y en Él existimos, nos movemos y vivimos, hermanos. Descubrir eso, que es un milagro y dejarnos abrazar por el amor de Dios misericordioso, hermanos. Abrazar, dejarnos abrazar por Dios, hermano. Esta noche, en este momento, en esta tarde o madrugada o mañana que estás escuchando esta enseñanza, en este momento, déjate abrazar por la misericordia de Dios. Porque esa misericordia es la de donde nace y brota la libertad interior, del sabernos amados por Dios. ¿Te recuerdas del ejemplo? Eres una bebé, yo soy un bebé, tú eres una bebé. En las manos y brazos de Dios Padre, quien nos sostiene, levanta, nos abraza, nos conforta, nos consuela, nos protege, nos provee, nos sana, nos libera, nos purifica, nos justifica, nos santifica y nos salva. ¿Por qué he de tener miedo o temor? Ya no tengo miedo ni temor de nada ni de nadie, porque el Señor Jesús está conmigo y yo en su corazón de misericordia. Y ahí vivimos, hermanos. Y es por eso que eso nos da la alegría para vivir. Eso nos mantiene orando en el Señor constantemente, porque está conmigo y está contigo y en ti y en mí. Y tú y yo estamos en Él. Y ahorita que estamos conversando, estamos en Él. Y nos está amando y dirigiendo y está feliz y poniendo palabras en nuestros corazones y mentes, como las que van a brotar de Gunther y José Luis en un momento, para reconocer que ese amor de Dios que hoy nos está reafirmando de a partir de ese amor, que es la palabra de Dios en Jesús. No solo somos verdaderos discípulos de Él, sino que nos apropiamos de esa verdad y esa verdad es la que nos hace libres, que es lo que el Señor nos está enseñando hoy. ¿Quieres ser libre como Jesús? ¿Ah? ¿Quieres fomentar una mejor libertad interior para ser un mejor profeta católico? ¿Quieres que tu predicación, que no solamente, y lo vamos a aprender también, hermanos, que la predicación no son solo las palabras que expresamos, los gestos o los silencios, sino que el mensaje somos cada uno de nosotros? Tú eres el mensaje, yo soy el mensaje. Vimos que el mensaje y el mensajero en una de las enseñanzas pasadas es el Espíritu Santo, ¿sí?
Yo soy el mensaje, tú eres el mensaje. Cuando Cristo vive en ti, cuando Cristo vive en mí, cuando el Espíritu Santo vive en ti, cuando el Espíritu Santo vive en mí, para hablar y darle honra y alabanza al Padre. La libertad interior es la libertad en el Espíritu Santo. Y por eso es de que nos lleva a hacer las cosas por amor. El ejemplo que nos pidió Santa Sor Faustina de introducir en el océano de la misericordia a todas esas personas que salen que vemos por los sentidos, ¿verdad? Escuchamos, vemos de los telenoticieros, de los que están muriendo en una guerra, los niños abandonados, los asesinos, los mareros, los políticos. Todas esas personas, nos dice el Señor, introdúcela en el océano de misericordia, en esa oración incesante que tú tienes a diario. Mantente alegre porque la resurrección está presente. Entrégame a todos esos pecadores, inclúyete a ti, sana, vive en la paz de Dios, deja que te ame, ya no te preocupes, vive de mi divina providencia. Yo voy a consolarte, yo te consuelo, yo te conforto, yo te levanto y yo permito que sucedan cosas que tal vez no comprendas en tu vida y en la vida de los que amas, porque es lo mejor para sus almas. ¿Por qué? Porque esa libertad interior que lleva a hacer las cosas por amor es lo que hace Jesucristo en el nombre del Padre y el Espíritu Santo. Y yo quiero, dice el Señor, que tú también vivas eso, precisamente para poder amar de verdad a Dios, para poder amarlo desde esa libertad interior que nos lleva a hacer las cosas por amor a Dios. Nos ha hecho libres para eso, ¿verdad, hermanos? Para que podamos ser libres en el amor. Vamos a pasar a un punto. Yo lo voy a leer y le voy a pedir favor a Gunther y a José Luis que comentemos este punto porque es muy importante. Yo lo leo y cada uno de ustedes lo analiza, el punto número 1, y, eh, y que el Espíritu Santo motive en cada uno de ustedes esas palabras en relación a lo que hoy estamos escuchando. Dice que esa libertad interior, que es la libertad en Cristo, va de la mano de la responsabilidad. Quiere decir que si Cristo me está dando, porque Él vive en mí, su libertad interior, para poder hacer las cosas por amor, conlleva también que al apropiarme y aceptar esa libertad, conlleva para mí una responsabilidad. La palabra responsabilidad podemos definirla como la habilidad de una persona para responder a la confianza que se le ha depositado. Esa es la responsabilidad. ¿Verdad? En el caso de un trabajo, por ejemplo, pues cumplir la responsabilidad en un trabajo quiere decir que yo tengo que desarrollar la habilidad de hacerme responsable de responder a esa confianza que mi jefe me ha delegado para hacer una tarea específica. En la vida espiritual nos está diciendo Jesús, vas a asumir mi libertad en mí, viviendo en gracia de Dios, en Eucaristía conmigo, haciéndote uno conmigo y dejando que yo pase por ti y me manifieste. Esa libertad interior va de la mano también de que tú seas hermano y hermana, Carlos y Gunther, y José Luis, y Clarisa, Carmencita, Beatriz, en fin, las hermanas y los hermanos responsables, que nos hagamos responsables. Entonces nos dice el padre Murillo, nos dice, ser libre es ser capaz de responder. ¿Y qué quiere decir responderle a Dios? Es responder, establecer un diálogo pleno y real con el Señor. Y también establecer un diálogo pleno y muy real con otras personas, hermanos y hermanas. Ser libre, se lo repito, es ser capaz de responder, por lo tanto, de establecer un diálogo pleno y real con otras personas y ante todo con nuestra Creador. Esa es nuestra responsabilidad. Ahí me voy a quedar. Yo quisiera que Gunther y José Luis me dijeran, esa responsabilidad que va, eh, que yo adquiero porque el Señor me hace libre interiormente para hacer las cosas por amor,
¿verdad? Me, me debe hacer capaz de responder, dice, para establecer un diálogo pleno y real, no irreal ni mentiroso, verdadero, un diálogo pleno y verdadero con otras personas y ante todo con Dios, dice. Veamos entonces, a ver qué nos dice el Espíritu a través de nuestros hermanos. ¿Quién de ustedes quiere comenzar? Gracias, Carlitos. Buenas noches y Buenas buenos noches, días a Luther. las personas que nos están compartiendo, que van a ver esta enseñanza posteriormente. Mira, algún dato muy importante es precisamente ese diálogo, pues ahí sí que el Espíritu Santo obra en misteriosas formas y precisamente estamos en la preparación de la Semana Mayor, Semana Santa. Lo importante es estar preparados para ese diálogo con Jesús, ¿verdad? Entonces, Dios tiene muchas herramientas que nos da para que nosotros estemos en ese diálogo y precisamente creo que es pertinente traer a colación ese diálogo que lleva Jesús con los caminantes de Emaús. Estar preparado y responder ante la responsabilidad, valga la redundancia, que nos da Dios es estar atentos a ese caminar con Jesús y no estar ciego como en esos momentos estuvieron a las palabras de Jesús. Pero para ello es importante algo que fue una circunstancia que el día de ayer, que fueron penitenciales, tuve la oportunidad. Y platicando con el sacerdote, él me decía que precisamente ese diálogo que tenemos que tener con nuestro Señor Jesucristo en este camino, es un diálogo, si tú lo dijiste, ¿verdad? De libertad, de responsabilidad, pero esa responsabilidad muchas veces la perdemos por cuestiones muy pequeñas, ¿verdad? Y precisamente no estamos preparados para algo cuando por cuestiones muy pequeñas se va perdiendo esa atención a ese diálogo. Y él me lo decía muy claramente, me decía es que el enemigo siempre es muy astuto. Pero si nosotros no le permitimos que esté en nuestras vidas, él no entra, pero él entra a través de cosas tan pequeñas como lo es, por ejemplo, no acudir a ese sacramento de la reconciliación, porque es muy cómodo, ¿verdad? Porque cómo voy a ir yo hasta la iglesia, que las penitenciales mucha gente, me tardé más de 2 horas y media esperando, pero fíjense que independientemente Dios quería precisamente que yo participara con este sacerdote en especial y que él me lo dijera para que yo se los pudiera transmitir el día de hoy. Y eso es importante porque habla precisamente de esta responsabilidad y me dice, mira, el detalle aquí no es que Jesús, o perdón, sí, que Jesús, Dios, el Dios Trino, no sea misericordioso, Él es eternamente misericordioso, ¿sí? Pero el detalle acá es que tu responsabilidad no es abusar de esa misericordia. Tu responsabilidad está en no pensar o no permitir, perdón, no permitir que si bien es cierto hoy caíste y te le vuelves a levantar y que Jesús en su misericordia infinita, Él te acoge y te perdona y te llena de esperanza y en fin, lo importante es ese propósito, ¿verdad? De nunca más pecar, dice. Pero ese propósito lleva a esa responsabilidad y la responsabilidad de que, como lo estamos viendo, la libertad de poder escoger esa responsabilidad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, es bien curioso y diocidentemente hace unos días, tal vez habrá no puedo decir exactamente cuántos días, cabalmente yo escuchaba una prédica, una charla, compartir una oración en ese sentido, en cuanto a quiénes son los que realmente permiten la, el ingreso del enemigo a nuestras vidas, nosotros mismos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estamos en esa comunicación constante con Jesucristo y no entendemos que esa libertad que nos lleva a ser libres, que ese amor que nos lleva a ser libres, está fundamentado precisamente en nuestra decisión
de no dejar entrar por las ventanas pequeñitas, por las rendijas, decía el sacerdote ayer, ¿verdad? Esas malas actitudes en mi vida, esos errores en mi vida, esas constantes caídas en la vida de cada uno, ¿verdad? Probablemente entre tú y yo hay muchas caídas similares, otras no, las vidas son diferentes, pero interesante el punto de vista del sacerdote en cuanto a decir, no seamos como David, porque a pesar de que David es un gran rey y apegado a Dios, su error, me decía él, empieza por un error pequeñito. El error de decir, hoy no voy a ir a la guerra, ¿va? Porque ese día que no fui a la guerra voy a estar tranquilo, voy a hacer Aragán. Pero eso lo llevó a ver cosas que no debía. Y ver cosas que no debía lo llevó a otra y a otra y a otra cosa hasta que llegó un pecado mortal. ¿Sí? Entonces, es de tener cuidado en ese sentido, ese pequeño, las pequeñas cosas, porque repetitivamente se vuelven grandes. Y ahí es donde nosotros perdemos nuestra libertad, porque precisamente el enemigo lo que quiere es que no gocemos de esa libertad, que no gocemos con Jesucristo de ese amor tan grande y que precisamente entendamos en esta semana que viene esa donación de amor que hace Cristo por nosotros. E incluso entender que, como bien lo dijiste, esa libertad nos da la capacidad para poder entender que esta no es una semana qué rico, ¿verdad? De descanso, de playa, de gozo. Muchas personas lo aprovechan por obviamente que por el trabajo y ciertas cosas, pues se juntan algunos días de descanso. Pero, por ejemplo, vivir como debe de ser una Semana Santa, ese triduo pascual, ese lavatorio, esa noche en cuanto a la previa, no solo a la muerte y pasión, sino también a su resurrección, ¿verdad? Es ese vivir con corazón abierto a todas esas circunstancias especiales, perdón, en esta Semana Santa que nos pueden hacer gozar de esa bendición de Dios, es lo que realmente tenemos que entender en cuanto a esa libertad. Y en cuanto al Padre que nos enseña cómo poder gozar de esa libertad con ese compromiso. Porque, como bien lo dijiste, la libertad lleva responsabilidad, pero esa responsabilidad es responder a algo que Dios me está dando. Y es bien importante, si yo tengo la oportunidad de ofrecerle y de descansar en Jesucristo, porque entiendo que Él es provisión, Él es bendición, Él es oportunidad y Él es todo en mi vida. Precisamente eso es lo que nos lleva a esta semana a reflexionar para que nuestras vidas sigan siendo de esa manera. Y por ende, tratar de visualizar también qué es lo que quiere Jesús de mí, cuál es mi libertad, cuál es mi responsabilidad para con Jesucristo y para con los hermanos, porque esta reflexión, pues como bien lo decimos siempre, ¿verdad? No somos nosotros, bien lo dijiste tú, a ver qué dice el Espíritu Santo. Tal vez hasta yo ya me estaba medio cabeceando, tal vez estaba pensando en otras cosas, pero en este momento es Dios el que está hablando, no soy yo. Y precisamente me da a acabar el dato curioso de las penitenciales de anoche, de que yo me pude haber cambiado de sacerdote, digamos, ¿verdad? Porque a las personas desesperadamente se cambiaban de lugares por pasar más rápido. O sea, dije, no, Dios me tiene acá por alguna razón. Y vea qué razón más importante y más linda la que nos trae a colación el sacerdote, que no era para mí, era para todos nosotros como comunidad. Amén, hermano. Nos da a través de ese Padre y a través de mi participación el día de hoy, esa visión y ese agrado de Cristo hacia nuestro esfuerzo y a llamar a que sigamos también, pues, viviendo con Él estos momentos de pasión, esta esperanza hacia esa resurrección que tenemos que entender claramente eso, ¿verdad? Que sin muerte no hay resurrección, pero tampoco es que se queda solo la muerte. Lo más importante es la resurrección, ese vencer al pecado, ese vencer al mundo que Jesucristo nos ha
dicho siempre, ¿verdad? Que temen, no teman, porque yo ya vencí al mundo. Esa es la parte la charla que quiero compartir, que acudamos a reconciliarnos con Jesús y a poder gozar en esta Semana Santa de su presencia, en este Domingo de Ramos, comulgar para estar con Él esta Semana Santa y tratar de reflexionar en todos estos aspectos que no solo son tampoco de tradición, ¿verdad? Sino que sea lejos de tradición, que sea de trascendencia para nosotros mismos, ¿verdad? Que veamos hacia el futuro y que cada día, pues de la mano de la oración, estemos alegres, estemos orantes, porque fíjense que también es otro dato bien curioso. Últimamente que me he despertado un poco más temprano, he tomado la decisión de orar, meditar y orar y darle gracias a Dios por todo. Y qué sentimiento más maravilloso el hecho de saber que aunque hayan problemas, Dios está con uno y Dios nunca lo abandona a uno, ¿verdad? Por eso empecé y en algún momento lo mencioné, Dios es provisión, Dios es amor, Dios es acompañamiento, Dios debe de ser todo en mi vida para poder yo también compartir un poco con Él este sufrimiento de Él. Y como decía Pablo, ¿verdad? En algún momento, pues cada sufrimiento de Él era parte del sufrimiento que Jesús da por nosotros en esta semana. Y pues que lo reflexionemos de esa manera, creo que pues hay un enlace entre todas esas ideas, sentimientos y por sobre todo que esto llegue también a nuestras familias, contagiar a nuestras familias de esto, ¿verdad? Eso es lo que creo que es importante por el tiempo también, darle un chance un poco al hermano ahí, José Luis, ¿verdad? Muy bien, Culte, gracias. Mira qué bendición. Es lo que en la exhortación que se le hizo a la familia, que la mencioné hoy al inicio, a la familia de la comunidad de hombres católicos San José, que se hizo en nombre de la comunidad, pero ante todo en el nombre de Jesucristo. Era a mí el padre Pini, en paz descanse, mi director espiritual, misionero comboniano, me enseñó eso. Yo estaba dirigiendo el Comité Pro Construcción del Centro Carismático aquí en Guatemala y le decía yo al padre en una de las consultas, padre, ¿qué hago? Porque yo he pedido, pero no dan, los hermanos no dan, ¿verdad? Entonces me dijo, bueno, mira, hermano, mira, me dijo Carlitos, tú te estás dando cuenta de una realidad, me dice, ¿verdad? Es muy humano lo que estás diciendo, me dijo, pero en el espíritu no funciona así, Carlos, me dijo. Ah, le dije, yo, pues está bien, le dije, enséñeme pues, porque yo creía que, sí, me dijo yo, tú creías que tú al exhortar y motivar y todo, pues como eso has venido trabajando y todo, pues la gente iba a reaccionar y de emoción y todo, iban a dar muchos aportes. Y te has encontrado con una realidad que no es esa. ¿Sabes por qué? Me dijo. Porque lo que tú, si la obra es de Dios, pues lo que tú tienes que hacer es pedir en el nombre de Dios y dejar a las personas que reciban el llamado en nombre de Dios y que se arreglen con Él, ¿verdad? Ya si quieren dar, no pueden, o no quieren participar, o qué quieren, o eso ya no es cuestión tuya, Carlos, me dijo, ¿verdad? Entonces me dio libertad. Así que la exhortación que hicimos ahora a la comunidad se hizo así, ¿verdad? A pertenecer y a permanecer en la comunidad en el nombre de Jesucristo. Y a cada quien responderá según su conciencia, ¿verdad? Y también según el camino que Dios tiene planeado para cada uno. Recordemos de que las comunidades también van cambiando las personas en el tiempo porque las personas son movidas por el Espíritu Santo, pues son llevadas a diferentes misiones, ¿verdad? El pedido que se les ha hecho en el nombre de Jesús es de que pertenezcan y permanezcan, para que no caigamos en esas tentaciones que hoy nos ha mencionado el Señor. Mira, la experiencia que tú tuviste con el sacerdote no la tuvo José Luis, no la tuve yo, no la tuvo ninguno de los que están escuchando, por lo tanto, proviene de Dios a través tuyo
el sacerdote que te tocó, es el que te tocó, lo que te dijo es lo que te dijo para nosotros, ¿verdad? Que nada más que para ti. Entonces, esa es la cosa esa es la bendición de esta comunidad, ¿verdad? Que recibimos el mensaje del Señor a través de una catequesis de la iglesia, pero en la contemplación afloran las partes humanas y la parte de poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Y ahorita estamos aprendiendo el valor de vivir nuestra vida, especialmente Cuaresma y Semana Santa que viene próxima, en la libertad interior, sabiéndonos amados por Dios. Sabemos que Jesús ya murió, sabemos que Jesús ya resucitó, pero vamos a vivir con Él la experiencia para poder madurar en nuestra fe y tener esa libertad para proclamar que Jesucristo vive, que Jesucristo es el Señor y Salvador, que Jesucristo ha donado su vida y que con Él yo también estoy donando la mía. Bueno, José Luis, ahora te toca a ti. Estamos hablando de esa libertad interior que nos permite amar como Jesús. ¿Qué te ha dicho el Señor a ti? Gracias, hermano Carlitos, por esta otra participación que me permites. Gracias, hermano Gunther, por tus palabras. Me, me encantaron y me llegaron la mayoría de ellas al corazón. Eh, yo lo que les puedo compartir en esta noche, eh, por lo que dice el punto número 1, por eso la libertad va de la mano de la responsabilidad. Y ser libre es ser capaz de responder y por tanto de establecer un diálogo pleno y real con otras personas y ante todo con nuestro Creador. Lo que les puedo decir a través de eso que acabo de leer es que Dios es, pues, es Dios uno y trino, magnánimo, omnisciente, omnipotente, un Dios de amor, un Dios tan justo como misericordioso y tan misericordioso como justo, y siempre un Dios de amor. Esta frase que les voy a decir no es mía, pero un día la escuché y me encantó tanto que hasta le pedí permiso a la persona que la dijo, si la podría tomar para mí y repetirla. Y me dijo que sí, que no había problema. Entonces la tomé para mí y la repetí muchas veces. Y la frase dice que si Dios fuera más justo que misericordioso, su servidor, José Luis Alberto de Jesús, ya no debería de existir. Pero como Dios es tan justo como misericordioso, o tan misericordioso como justo, y siempre un Dios de amor, y solo se hace su voluntad y no la mía, ni la de nadie, y menos la mía, pues yo sigo existiendo aquí y hoy les puedo hablar o compartir el mensaje de Dios. Yo he tenido siempre este dilema y lo he discutido con muchas personas. Y una vez tuve la oportunidad de hablarlo con un sacerdote, coincidentemente, porque yo llegué a buscar consejo o a buscar un apapacho a la casa de Dios y me fui a confesar. Y confesé mis pecados, hice mi acto de contrición y me puse a hablar con el Padre, como que si fuéramos amigos de mucho tiempo. Y él me dijo, ¿tú crees que Dios te hizo libre? Sí, le dije yo creo que Dios me hizo libre, no me hizo su esclavo.
yo la convicción y la creencia o como concibo a Dios es que me dio vida, que me dio libertad y que también me dio libre albedrío. Y esas tres cosas que me dio y nos ha dado a todos sus hijos e hijas, que son la vida, la libertad y el libre albedrío, porque no es lo mismo ser libre que tener libre albedrío. Yo puedo ser libre y no tener libre albedrío, o puedo tener libre albedrío y no ser libre. Pero si tengo vida, porque me la dio Dios, porque me ama, me dio vida porque me ama, me dio libertad porque me ama más o mucho, y también me dio libre albedrío porque les podría decir que me superama, pero no solo a mí, a todos. Entonces, yo estaba pasando por un momento muy complicado y nos pusimos a hablar con el sacerdote y él me dijo, ¿en qué momento crees tú que Dios te hizo libre? ¿Cuando te dio vida o cuando te dio libre albedrío? Entonces yo le respondí que Dios me hizo libre o me dio libertad cuando me dio libre albedrío. La posibilidad o la libertad de poder escoger hacer el bien o hacer el mal. En ese momento, yo considero, y llegué a la conclusión con el sacerdote, que en ese momento Dios nos hace libres o nos da libertad, cuando nos da el libre albedrío. ¿Por qué? Yo lo he visto en varias películas. Soy un poco cinéfilo o me gusta ver películas, pero películas que dejen algo o que construyan algo en mí para yo poder después compartirlo con los demás. Entonces he visto en varias películas que dice que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Para mí ser libre o tener libertad, pues es un gran poder que Dios me está dando, o un gran don, para no decir poder, porque la palabra poder encierra muchas cosas y yo no soy Dios, y Dios sí tiene un gran poder para mí. Entonces el don que Él me dio con darme vida, libertad y libre albedrío, yo solo les puedo decir que si no entiendo lo que encierra la palabra libertad y libre albedrío, y a la vez que tenga vida, no voy a poder ser responsable. Primero tengo que ser consciente de que Dios me dio vida porque me ama mucho y quiso permitirme vivir en su creación para gozarme y pasármela bien. Pero estas palabras me encantaron de lo que les dije al principio, donde él decía que Dios, el sumo artífice, nos fabricó en nuestra naturaleza humana como una especie de instrumento para el ejercicio de la realeza y para que el hombre fuera completamente idóneo para ello, lo dotó no solo de excelencias en cuanto al alma, sino en la misma figura del cuerpo. Como fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, por lo que yo entiendo, y me regreso un poquito al Génesis, Dios nos creó hombre y mujer
a su imagen y semejanza, y podíamos, o cuando creó a Adán y Eva, pues ellos eran como los que regían ahí y tenían poder sobre las bestias del campo y sobre las aves o algo. Entonces, tanto nos amó Dios que nos ha dado vida para que podamos hacer el bien y construir para bien de nosotros, de los demás y honra y gloria de Él primero. Pero si no estamos conscientes de esa libertad y libre albedrío que nos dio, no vamos a poder ser responsables, no le voy a mostrar gratitud a Dios, porque me puedo sentir muy todopoderoso. Y entonces, ¿dónde queda la parte donde menciona que le debo de dar gracias a Dios por todo? Yo estaba haciendo cuentas hace unos días que tengo, si no estoy mal, 6 años de pertenecer a esta bendita comunidad. Al principio no fui muy constante porque pues no la estaba pasando muy bien, pero permanecí, permanecí y me costó. Y cuando me di cuenta que había pasado tanto tiempo, yo le dije a Dios hoy, precisamente hoy le dije que, no sé si se recuerdan, yo hace un tiempo en el principio, cuando ingresé a esta comunidad, tenía en el descansador de pantalla unas manitas así, en posición de oración, y decía, la vida no ha sido fácil, pero le agradezco a Dios que nunca me abandonó. Desde que puse esas manitas, yo empecé a agradecerle a Dios por todo lo que me pasaba, independientemente de que yo pensaba o pensara que era bueno para mí o malo para mí. Y yo le decía a Dios cuando le daba gracias por las situaciones difíciles que estaba pasando. Yo sé que tú tienes que permitir que pase por esto, aunque no tenga relación conmigo directamente o indirectamente, pero yo entiendo que tú permites que pase por esto porque me amas, porque me diste vida, libertad y libre albedrío. Porque a veces no me gusta cuando la gente dice, es que eh, que Dios lo permite. Sí, Dios lo permite, pero a veces, hasta yo lo hice algunas veces, porque uno no está realmente consciente de que Dios nos dio vida, libertad y libre albedrío porque nos ama mucho. Pero para poder entender qué es lo que permite Dios o qué es lo que permite y deja que pase, o por lo que tenemos que pasar, es porque todo tiene un para qué, no tanto un por qué, pero sí un para qué o un propósito. Y yo no puedo saber cuál es el propósito que tiene Dios para mi vida, pero sí le pregunto humildemente, Dios, si tú me puedes revelar qué es lo que tú quieres que haga yo por ti y para ti, estoy dispuesto a hacerlo. Amén. Y entonces, al hacerme consciente de eso, ya puedo decir que soy responsable, porque estoy tratando de mostrarle gratitud a Dios por haberme dado vida, libertad y libre albedrío. Gracias, hermano Carlitos. Perfecto, José Luis. Perfecto, gracias. Gracias porque al final, en tu conclusión, eh,
lograste compartirnos la respuesta que le diste al Señor y es lo que espera esta noche de cada uno de nosotros. Una respuesta. Yo te quiero con esa libertad interior que es mi libertad, dice Jesús. Quiero que vayas y que el Espíritu del Señor esté sobre ti y vayas a proclamar la buena nueva del Evangelio. Pero para poder hacerlo, lo tienes que hacer en mí. Y para poderlo hacer en mí, tú tienes que hacer uso de ese libre albedrío y decidir, ser responsable, responder y vivir en mi libertad. No es ninguna opresión, nos enseñaste hoy, José Luis. Es la mayor de las libertades, la libertad de hacer el bien, la libertad de ser esa criatura única y irrepetible que Dios ha creado para hacer el bien. Esa es la verdadera libertad. Entonces hoy nos ha invitado el Señor a vivir esta Semana Santa que está próxima o el momento en el que estés escuchando esta enseñanza, en el momento litúrgico que te encuentres, a vivir tu vida y apropiarte de esa libertad en Cristo para poder predicar con el poder del Espíritu Santo. Le agradecemos al hermano Gunther y al hermano José Luis por esas maravillosas enseñanzas y nos vamos a despedir por el tiempo, por respeto a ustedes. Vamos a orar la oración al Padre que oramos al principio porque cuando uno es libre, como Jesús, pues lo primero que hace es orarle al Padre, como Jesús. Digamos entonces, oh Dios Padre maravilloso y omnipotente, Oh tanto Dios has Padre, amado a tus criaturas que les diste a tu único Hijo, y para que la majestad de tu verbo no nos infundiese temor y nuestras almas se pudieran dirigir a Él con toda confianza, lo revestiste de una carne semejante a la nuestra. A Jesús lo has embellecido con las gracias más atrayentes y sobre todo le has dado un corazón infinitamente perfecto, tanto que debía ser la morada de tus delicias, porque tu divinidad y plenitud vive en él, y la más humilde de las criaturas tiene ahí su lugar de privilegio. Y esas criaturas hoy, Padre, somos nosotros, esas humildes criaturas que viven en tu plenitud, en el corazón de Jesús, y cuando vivimos en su corazón, vivimos en ti y vivimos en el Espíritu Santo, que es el amor. Te suplicamos hoy humildemente que nos conduzcas al sacramento de la reconciliación, que con un corazón adolorido, con un firme propósito de arrepentimiento y de enmienda, podamos presentarnos ante ti, Jesucristo, para pedirte perdón por haberte ofendido, a pesar de todo el amor que nos tienes, y que nos restablezcas esa armonía, ese cielo, ese reino de Dios que es estar en armonía con la Santísima Trinidad a través de ese perdón que nos concedes en ese sacramento de la misericordia. Posteriormente, ya con esa paz interior, infunde en nosotros el Espíritu de Cristo, tu Espíritu, ese Espíritu que nos hace libres interiormente para ir a vivir contigo la experiencia de la Santa Misa, que la Santa Misa representa la Cuaresma, la Pascua y la Resurrección. Y que podamos a través de tu palabra salir de nuestra ceguera, enfrentar esas obsesiones y opresiones del diablo y superarlas, salir de toda tentación y de todo pecado y puros, llenos del poder de tu Espíritu Santo, unir nuestra cruz con la tuya y vivir la experiencia de la Semana Santa desde ti, Jesús, viviendo mi cuaresma en ti y desde ti. Hazme vivir lo que tú viviste, para que nunca se me olvide que para donar, para mi salvación te donaste, y lo mismo me pides que yo haga para aquellos que amo. Permite que dé fruto en esta Semana Santa de un Jesucristo resucitado en mí y que ya pueda yo ser alegre, orar incesantemente, vencer el mal haciendo el bien y haciéndolo todo por amor, como tú. Gracias, Padre, por la gracia que hoy nos estás dando. Ponemos en tus manos todos nuestros enfermos, todas nuestras peticiones, todas nuestras necesidades, Padre. Las abandonamos en el Sagrado Corazón de Misericordia de Jesús. Las introducimos en el océano de tu misericordia y te damos gracias, Padre,
porque sabemos que todo lo que te hemos pedido en Jesucristo, tú ya lo has concedido, porque nos amas con amor eterno y loco. Gracias, Padre. Hoy que estamos celebrando la anunciación del Señor en Virgen Santísima María, queremos darte infinitas gracias por los milagros que a través de ella y San José hemos recibido, por los que vamos a recibir, que ya tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Bendícenos. Bendice a todas las personas que nos miran en las redes sociales y nos escuchan, porque te escuchan a ti. Y haz que todos, confesados y comulgados, podamos poder proclamar que mi vivir es Cristo, que ya no vivo yo, que es Cristo el que vive en mí. Para ti sea la honra, el poder y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado, mis queridos hermanos. Por siempre sea alabado.